Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Hace tiempo que no subía un nuevo episodio, así que me invaden los nervios más de lo frecuente. Siempre termino enredándome en mis palabras o en mis ideas, pero como siempre, trataré de ser lo más coherente posible. Por cierto, si escucha ruido de fondo es porque estoy en un parque cerca de mi casa. Siempre pongo una melodía de fondo para minimizar los ruidos, pero he notado que hoy está particularmente ruidoso, así que, bueno, por si acaso. Sé que no es relevante, pero la mayoría de personas que hacemos podcast soñamos con hacer un episodio lo más limpio posible. Pero total, usted me entiende. Estaba recordando que hace unos 17 o 18 años tuve una de mis últimas conversaciones con un amigo que emigró y de quien no volví a saber nada. Yo tenía unos 19 o 20 años y mi amigo unos 23 o 24. Él me contaba en ese momento que había tenido un intento frustrado de realizarse una vasectomía. Frustrado porque en ese momento era un procedimiento más caro de lo que él esperaba y además que había tenido una conversación con el médico que a él le resultó desagradable. Nada del otro mundo, supongo. Pero mi amigo, en su calidad de hombre inteligentísimo, solía ser muy incisivo, por lo que una discusión regular podía tomar con él otras dimensiones. Total, que para no hacerle largo el cuento, él intentó realizarse el procedimiento en una clínica privada y resultaba que era más caro de lo que esperaba y además el médico se puso como a disuadirlo de realizarse la cirugía, que porque estaba joven, que quizá más adelante podría arrepentirse y etcétera. No sé si eso sea el procedimiento normal, pero me imagino que hay médicos que consideran importante hacer algo así como concientizar, como hacerle ver a uno que piense cuidadosamente una decisión de esas, y usted me entiende. Mi amigo se clavó un poco y argumentó que él estaba convencido y que no sé qué. También me dijo que el médico tenía una actitud un poco condescendiente, como paternalista, por lo que él quizás se sintió afectado o algo, no sé. Total, que elevaron la conversación y mi amigo le dijo al médico que luego la gente con dinero critica que por qué los pobres tenemos hijos y que al final cuando un pobre más consciente decide arrancar el problema de raíz y que no sé qué y que más adelante él si quiere puede adoptar y que quizá aquí, quizá allá y etcétera, etcétera, etcétera. Yo le escuché todo y entre tantas opiniones le dije que en mi caso yo sí soñaba con llegar a casarme, tener hijos y todo. Él no me miró mal, pero con la honestidad que le caracterizaba me dijo que en mis condiciones de vida lo más probable es que solo traería al mundo niños y niños que crecerían con muchas carencias, dificultades y todo eso, ¿me entiende? Yo por supuesto recibí bien sus opiniones, pero le argumentaba que no sabemos cómo será el día de mañana y que tal vez lograba ser alguien exitoso y todo eso. Y su respuesta fue que ese era el problema, que nos habían vendido la idea de que existe la esperanza de llegar a triunfar, como si se tratara de escalar una simple montaña. Bueno, no fueron exactamente así sus palabras, pero más o menos esa fue la idea. Y bueno, la cosa es que nos discutimos de forma bien interesante. A mí me parecía que él estaba siendo pesimista, pero con los años sus opiniones cada tanto vuelven a mi cabeza. Y quizá por eso, después de tantos años, sigo recordando esa conversación. Realmente nunca alcancé ninguna clase de éxito financiero. Tampoco es que viva en condiciones infrahumanas, pero ciertamente la vida me cuesta, como cualquier persona a quienes nos tocó conocer la pobreza. Y como en aquel entonces, aunque ya no soy tan idealista, no pierdo la esperanza en que mi situación podría llegar a mejorar. O sea, aunque sea solo un poquito, la verdad es que uno nunca sabe. Y traigo esta anécdota personal a cuento porque me pareció interesante traer a la palestra la discusión sobre la esperanza. Y lo primero que tengo que decir sobre la esperanza es que creo que en ella se encuentra la respuesta a la pregunta que más o menos quedó planteada de lo que le acabo de contar hace un momento. Y que es la pregunta que suele hacerse la gente con dinero o la gente que vive pues un poco más desahogada económicamente. Y es la pregunta de ¿por qué los pobres tienen hijos o por qué tienen muchos hijos? Mire, yo sé que si nos vamos por el lado académico la respuesta es muy compleja. Hay factores sociológicos, antropológicos, educativos y un largo etcétera. Así que, como en este caso es una opinión personal, puede, si usted gusta, desacreditarla y hasta tomarla con pinzas. Creo que eso realmente es lo mejor. Y en realidad, a lo mejor, no sé, lo mejor que puedo decir es que esta respuesta la doy por mí, si usted quiere. O sea, la doy por mí como persona que pertenece también al sector de la pobreza. A menos que una persona tenga problemas verdaderamente graves o se encuentre en situación de riesgo o tenga serios problemas como la depresión,
Yo creo que no fallo al decir que la inmensa mayoría de personas tenemos esperanza de algo, sea consciente o inconsciente. Creo que la mayoría, de alguna manera, esperamos que algo salga mejor el día de mañana. Mire, yo estudié la carrera que me gusta porque creía que podía llegar a ser bueno en lo que me gusta y que por extensión, con los pasos adecuados, podía llegar a ser exitoso en lo que me gusta. Y eso nunca ocurrió. Sin embargo, yo le soy honesto, no cambiaría lo que estudié. Quizá a usted le pase igual, quizás no. Quizás usted se arrepienta de lo que estudió y diga, o sea, ya sea que el éxito financiero sea una de las grandes metas de su vida. En mi caso, me hace feliz lo que hago, sea o no relacionado con el dinero. Eso puede resolverse en otro tema, pero lo comento para hacer una aclaración. O sea, todos en algún momento, o alguien o usted, no sé, comenzó con algún emprendimiento, algún estudio, lo que sea que tenga alguna proyección futura. Yo siento que todos lo hemos hecho alguna vez, esperando con ilusión que funcione. Todos tenemos algún tipo de esperanza en la vida. Y bueno, nuestra gente incluso tiene esa frase tan hermosa de primero Dios esto, primero Dios aquello. O sea, aunque la vida nos esté costando escalón por escalón, esperamos a que nuestro esfuerzo haya valido la pena y que algo, aunque sea un poquito, pueda cambiar. Los pobres tenemos esperanzas, o sea, es así de simple. Y quizá hasta que nos arranquen las esperanzas, hasta que nos convenzan de alguna manera que deberíamos de bajar los brazos, por alguna razón los pobres continuamos sobreviviendo día con día. Y bueno, mi amigo quizá no estaba tan alejado de la verdad al afirmar que nos vendieron la ilusión de la esperanza. Bien que mal en el pasado fue la religión y ahora probablemente cumplan esa función los medios de comunicación. No digo que esté mal, ojo. Simplemente la esperanza es un motivo temático bien atractivo. O sea, que nos ilusiona, nos engancha y nos hace sentir bien, como cuando leemos despreocupadamente algún libro de superación. Cuando nos hablan de la esperanza, un sentimiento particular aflora entre nosotros y eso es inevitable, o sea, eso siempre pasa. Quiero poner ejemplos de ficción, así que desde ya le advierto que quizás se me escapen 1.000.000 de spoilers, no sé. Se me ocurre, en la película de Rogue One, una historia de Star Wars, tenemos un ejemplo bien interesante. La princesa Leia le da el cierre contundente a la película que hasta se eriza la piel, o sea, con solo nombrar la palabra esperanza. Hope, lo dice ella así en inglés. O sea, bueno, para quien ha visto la película sabe de qué estoy hablando. Se me ocurre también aquel episodio de Sandman, donde se da una interesante batalla de ingenio contra el diablo, al menos en la versión de la serie de Netflix, y donde tras hablar de la antivida, Sandman cita que él se convertiría en la esperanza. Y por supuesto que vencerá la esperanza. A la auténtica esperanza como ideal absoluto sería simplemente algo imposible. Pero claro, hablamos en términos idealistas en una batalla de ingenio de ficción. Y aunque esto quizás esté un poco jaladito de los pelos, se me ocurre también la batalla de los 300, que aunque en el hecho histórico deben existir un par de bemoles, al menos en la película se nos plantea que Leónidas y los 300 se sacrificaron con la esperanza de que el resto de ejércitos tuvieran el tiempo suficiente para unirse y así batirse contra los persas. Igual, el mismo ejemplo, en la misma línea, en la misma tónica, cabe lo de la película de Espartaco, la de Stanley Kubrick, que aunque todos los esclavos serían sacrificados, jamás perdieron la esperanza de que su causa llegaría a cumplirse, la cual era, por supuesto, la abolición del esclavismo. Y luego tenemos uno de los ejemplos más emotivos, que es cuando Red encuentra la carta de Andy Dufresne en la película Sueños de Fuga, en la que esta sí la tengo anotada aquí aparte. Esta cita me la voy a permitir porque es una carta maravillosa. Si se acuerda, es la escena de la carta de Red. Y dice: querido Red, si estás leyendo esto ya saliste. Y si llegaste tan lejos, tal vez desees llegar aún más lejos. ¿Recuerdas el nombre del pueblo? Y Red recita para sí mismo: Zihuatanejo. Necesito un buen hombre para ayudarme a echar a andar mi proyecto. Estaré esperándote con el tablero de ajedrez. No lo olvides, Red. La esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor. Y lo bueno nunca muere. Estaré deseando que esta carta te encuentre y te encuentre bien. Tu amigo, Andy. A mí esa escena siempre me hacía llorar. Me encanta esta carta, es extraordinaria, es poderosa. Y quién diría que solo unas cuantas palabras. Y la verdad es que la promesa entre Andy Dufresne y Red era lo que a Red lo sostuvo con vida en los momentos más difíciles, cuando ya había quedado en libertad condicional y sentía que ya no le quedaba ningún motivo para vivir, ninguna esperanza por la cual seguir adelante. Pero la única esperanza que le quedaba era ese reencuentro con Andy. Y bueno, podríamos extendernos con cientos de ejemplos. Solo en la literatura hay miles de ejemplos, la verdad.
Y si no me pongo a citar más es porque necesitaría, la verdad, tener un cuaderno de apunte, y aquí solo me había traído un papelito, cosa que, o sea, no tengo toda la lista de ejemplos ahorita y la verdad no hice bien la tarea. Pero por si acaso, acuérdese de aquellos versos hermosos de El brindis del bohemio, donde el autor, este señor Guillermo Aguirre Fierro, dice algo así. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente mi venganza. Si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrara mi sino una pálida estrella, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos, y ahí sigue el poema. Bueno, disculpe mi manera afectada de recitar, pero cuando estaba en bachillerato declamaba con ese estilo ampuloso con el que me tocó aprender. Bueno, así las cosas. Y bueno, no sé, hay mejores ejemplos, pero ya le conté que no tengo muchos ahorita en mi cabeza. Debía anotar un par, la verdad. Pero bueno, traigo a la palestra otro ejemplo que es el que se me ocurre, y es el de la canción Luis, de Franco De Vita, en el que cuenta la historia de un taxista que sueña con ser cantante. Eso sí, el ejemplo de esta canción es un poco más agridulce. Luis sueña con ser cantante, por alguna razón no pierde la esperanza, pero el tiempo es implacable y él solo se hace más y más viejo. Y esto nos indica también que la esperanza puede ser un tópico más oscuro, es decir, la esperanza sin acción también no lleva hacia ningún resultado. Quizá lo más preciso sería decir que la esperanza, así como el amor, está más allá del bien y el mal. O sea, eso así es, y que dependerá de las circunstancias y del ojo con que se mire para determinar si la esperanza es buena o es mala. Recuerde los versos de Dante Alighieri, si usted conoce más o menos algo por cultura general, lo de la Divina Comedia, cuando hace las referencias a estos versos hacen referencia a las almas que recién van entrando al infierno, y que dice algo así como: vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza, o bueno, no me acuerdo si era así, pero era algo así como, abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Si era de esta forma, era de la otra. Y bueno, son versos contundentes, que eso es lo importante, porque efectivamente cuando alguien entra al infierno ya no hay ninguna salida. Pero también tenemos el ejemplo de Nietzsche, o bueno, no me lo puedo de memoria, pero intentaré parafrasearlo. En el volumen 1 de aquel maravilloso ensayo de Humano, demasiado humano, en el apartado, no sé, 70 y algo, no sé si 71, pero me acuerdo que está en el volumen 1, en el parágrafo 70 y algo, Nietzsche cuenta su versión del relato de Pandora. Sí me acuerdo que él dice que el tonel contenía todos los males del mundo y que Pandora, al liberar el tonel, dejó escapar todos los males, menos el peor de todos los males, y así lo caracteriza Nietzsche, que se supone que sería la esperanza. Y bueno, recuerdo que Nietzsche añade una reflexión de que el dios Zeus quería que el ser humano, por más tormentos que recibiera de la vida, que para que no se quite la vida y que se deje seguir atormentando, que por eso le dejó la esperanza. Y en ese apartado concluía que para eso nos fue dada la esperanza, o sea, para prolongar los males como castigo divino por estar vivos en este mundo. En su época, en la época de Nietzsche, creo que casi ningún especialista estaba de acuerdo con esa interpretación, pero ciertamente Nietzsche se defendía con que la lectura filológica de Hesíodo se debía de interpretar así y que esa era la versión correcta. Pero bueno, eso da para otro tema. Solo digamos que la esperanza sería algo así como el castigo de Zeus para la humanidad por haber recibido el fuego de Prometeo. Quizás más o menos por ahí era el relato, según lo que me acuerdo. Todos de alguna manera conocemos la historia de Pandora, o por lo menos escuchamos alguna vez la versión más popularizada de la historia. La verdad es que está en todas las manifestaciones de ficción, en todas las manifestaciones artísticas. O sea, es decir, podría considerarse que el mito de Pandora es de conocimiento general, de cultura popular, sin necesidad de creerse o considerarse especialista en el tema, a menos que algún estudioso de los mitógrafos griegos o de toda la literatura griega de la antigüedad quiera meter su cuchara y nos corrija la plana. Por ejemplo, aunque me gusta imaginarme la idea de que Pandora abrió una caja, sobre todo porque admito que me resulta visualmente atractiva la idea de una especie de cofre elegante con grabados y todo eso, la verdad es que se dice que, en el mito de la antigüedad, al menos de las fuentes que se conocen como la biblioteca de Apolodoro, la Teogonía, los trabajos y los días de Hesíodo, se cree que en realidad se refería a dejar derramarse un ánfora, o a dejarla abierta, no recuerdo bien. Y que creer eso de la caja de Pandora al parecer fue un error de traducción que se cometió en el Renacimiento. No sé si por Erasmo de Rotterdam o por algún otro célebre traductor de esa época.
Pero en fin, lo importante a destacar en esta situación es que todos conocemos que se dice de Pandora que fue quien liberó todos los males en el mundo, al abrir el recipiente del que tenía prohibido conocer su contenido. La historia la acusa de una insana curiosidad, lo cual trajo, pues, obviamente una culpa, o al menos lo que el mito reconoce, que trajo consigo una culpa que seguimos y seguiremos cargando por toda la eternidad. Una de las tantas versiones de la historia, no sé si la de Hesíodo, la de Apolodoro o la de algún otro mitógrafo griego, nos indica que no fueron males los que salieron del recipiente, sino que bienes o dones, y que estos escaparon de su contenedor en el que estaban confinados y que volvieron al Olimpo, es decir, a su origen divino, a la mano de sus creadores. O no recuerdo si las versiones se entrecruzan, pero total, de todos modos, poéticamente contener los bienes equivale a su resguardo, mientras que liberar los males equivale a diseminarlos. O sea, es algo paradójico en cierto modo, ya que es más difícil definir el bien que definir el mal, por lo que es una salida demasiado fácil indicar que lo bueno siempre es divino, ya que lo divino por extensión es inefable. Bueno, pero me estoy metiendo en un berenjenal. Intente el ejercicio personal por si acaso. O sea, es totalmente fácil encontrar un defecto, encontrar la malicia de una acción y a veces hasta de lo que pensamos que es totalmente bueno, encontramos un móvil pequeño de maldad o que se nos escapa de forma sutil. Pero bueno, el problema del mal es un tema aparte, y como decía, cuando me refería a lo paradójico, es porque nos trae a cuenta un dilema filosófico muy digno de Søren Kierkegaard, que es sobre el por qué los dioses deciden encerrar en un ánfora o en un recipiente cualquiera los supuestos dones o bienes que para la humanidad, en su sentido ético más universal posible, desearía alcanzar. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que la versión más conocida que ha sobrevivido y que se ha popularizado hasta nuestros días nos indica que en lo que en realidad se liberaron fueron todos los males. Sin embargo, cuando Pandora revisa el recipiente divino, lo único que queda dentro, y eso sí al menos es el consenso general, tanto la versión que dice que libera los dones como la versión que dice que libera todos los males, lo único que queda dentro, repito, es la esperanza. Y aquí entra la genialidad extraordinaria de los griegos, en que nunca se comprometen a definir si la esperanza es un don o una maldición, si es un bien o es un mal. O quizás la sabiduría de los siglos les había hecho comprender que, al igual que el amor, la esperanza está más allá del bien y el mal, como decía hace un rato. O a lo mejor la versión era como lo decía Nietzsche, que también lo mencioné hace un momento. Y si le hincamos el diente al asunto, aquí comienza una serie de problemas que sería de difícil discusión. Si usted y yo nos ponemos de tú a tratar de definir si la esperanza es buena o es mala, la verdad es que podríamos pasar horas y quizás hasta días, y quizás hasta podríamos escribir tratados completos para ver quién tiene la razón hacia el final de una utópica discusión definitiva. Y al menos en nuestra lengua tenemos una defensa muy interesante, una defensa de significado que nos resulta cotidiana, donde definimos la esperanza por término general como algo bueno, y por mal término definimos una falsa esperanza o una esperanza vana, como una esperanza no válida o como esperanza mala, no sé. Y cuando hablamos de desesperanza, entendemos que se refiere a haber perdido la esperanza, es decir, al parecer no existe un antónimo propiamente para la palabra esperanza, solo tenemos el mal término. Por eso escuchamos aquello de no debemos dar falsas esperanzas, etc. O cuando queremos creer que no todo está perdido, afirmamos que la esperanza es lo último que se pierde. Eso es como lo más cotidiano y de seguro es heredero del mito de Pandora. Y bueno, de repente me emociono. Quizá lo que en el fondo quiero concluir es que la esperanza es inherente a nuestra condición humana, forma parte del paquete intrínseco de lo que somos, incluso si usted quiere ver ese rasgo como un defecto. Me atrevería a decir que si la esperanza es una manifestación humana que nos hace creer en la condición de posibilidad de un resultado positivo, eso la convierte de alguna manera en uno de nuestros tantos mecanismos de supervivencia. Y aquí me estoy metiendo en una gran locura, pero sí lo creo. Y eso no riña ni con lo que creía Nietzsche, ni con lo que nos transmiten las religiones, ni el resto de conocedores del tema. O sea, una persona que mantiene la fe y la esperanza puede incluso tener mejor salud física en la adversidad a comparación de quien se deje erosionar moralmente. Y eso usted no me va a dejar mentir. Una persona con esperanza y que a eso le suma la acción individual también puede crecer y perseverar mucho más. Una esperanza bien enfocada no ignora ni los problemas ni los desafíos, sino que busca salidas y caminos donde una persona con angustia total no puede ver nada. Una esperanza colectiva mueve a grupos enteros y los entrega a una causa, incluso a costa de la vida. Y por eso imagino metafóricamente este escenario muy de película que yo creo que no está lejos de lo que pudo ocurrir en la realidad.
O sea, cuando grupos de homínidos, en aquella antigüedad que se pierde en las arenas del tiempo, cuando grupos de homínidos decidieron aventurarse más allá de lo que conocían en la sabana africana, quizá buscando comida, huyendo de grandes depredadores, buscando agua o lo que sea, nos encontramos con dos posibilidades. Una, los que se quedaron y quién sabe si sobrevivieron, y dos, los que se aventuraron más y más lejos con la esperanza de encontrar agua o comida. Sé que no debo comparar la esperanza con el instinto de supervivencia, pero digamos que no evito pensar en esos antepasados que en los peores momentos de adversidad, en el calor o frío extremo, en las migraciones infinitas que nos antecedieron y que con la esperanza de encontrar una salida, sencillamente se atrevieron a ir por caminos desconocidos, incluso si solo les esperaba la muerte. En fin, que divago demasiado. Así que sí, somos ingenuos por casarnos y tener hijos y no estar 100% preparados para afrontar una situación tan complicada en la vida como es criar hijos y darles todo lo que se merecen. Siempre nos gana nuestro lado humano, porque en el fondo estamos llenos de esperanzas, estamos llenos de ilusiones, de sueños, porque lo nuestro es un rasgo de la más supina y natural debilidad que por supuesto no pretendo justificarla. Pero sí, también nos enamoramos, también tenemos libido, también deseamos y por supuesto, vuelvo y repito, con esto no justifico que también nos equivocamos y quizá de la forma más terrible, porque siempre los pobres estamos más cerca de tocar el suelo y ser arrastrados hasta desgarrarnos la piel. Pero eso somos, humanos ingenuos que creen aunque sea un poquito en el día de mañana. Y a menos que nos deshumanicen por completo, a nosotros los pobres también nos sostienen las esperanzas. Así que, bueno, si usted es de lo que piensa mal de vez en cuando en cuanto a las decisiones que a veces tomamos los pobres o que quizás casi siempre terminamos tomando los pobres y que hacemos la cadena infinita de traernos más y más y más pobres a este mundo, solo no sea tan severo con nosotros. Digo nosotros porque yo soy pobre también, yo soy de los pobres. Perdónenos la vida y perdónenos la humanidad, porque lastimosamente somos bien, pero bien muy, muy, muy humanos, y por ser muy humanos tenemos esperanzas. Y sí, somos tontos y a veces somos ingenuos por aventar el poco dinero que tenemos a un emprendimiento que ni sabemos si va a funcionar, o somos tontos por endeudarnos con un electrodoméstico sin tener suficiente capital de reserva, o por endeudarnos con una casa y tirarnos al vacío por algo que tal vez ni vamos a poder pagar en toda nuestra vida, y etcétera. Creo que ya me estoy repitiendo demasiado. Vuelvo y repito, no justifico a todas aquellas personas que viviendo casi en condiciones infrahumanas traen a sufrir muchos hijos al mundo. Pero quizá esto es más allá de la lectura directa que hacemos desde nuestra comodidad. Habría que revisar, digo yo, caso por caso, persona por persona, humanizarlos en su máxima condición y ver si dentro de toda la ignorancia que les adjudicamos, quizá hay una que otra esperanza que les impide actuar con la racionalidad pragmática y robótica con la que a veces esperamos y pedimos demasiado de los demás. y digo así, o sea, quizá muy dramáticamente, o sea, como si cada uno de nosotros, a usted que me está escuchando y yo y cualquier otra persona, sea de la condición que sea, no cayera de vez en cuando en algún chasco fabricado por alguna falsa esperanza o alguna vana ilusión. Bueno, no, quién sabe. Quizá esa persona que sabe algo que los pobres no sabemos, tal vez sea menos indolente y esté dispuesta a ayudarnos a reenfocar nuestras esperanzas. No a eliminarlas para deshumanizarnos, sino a reenfocarlas. Esa creo que podría ser la salida más romántica, pero a la vez más ecuánime de toda la perorata que en esta ocasión me aventé. Y bueno, creo que ya me extendí demasiado, la verdad, hoy sí. Si ha escuchado hasta aquí, le agradezco de todo corazón. Bueno, si llegó hasta aquí, le pareció que fue productivo lo que dije, apoye, comparte el contenido. Creo que Spotify ya habilitó para poder poner comentarios en los podcasts, o no sé, voy a revisar bien la opción. Y bueno, siempre me desvío. Si ha escuchado hasta aquí, le agradezco. Ya esto es Ñanfistrofio, espero poder estar en otro episodio, no tan lejos como el penúltimo que había publicado. Han pasado tantos meses, no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza en seguir publicando episodios más seguidos. En fin, muchas gracias por escuchar aquí y hasta pronto.